Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Aquí los valientes que luchamos contra el frío lagunero. Estamos sentados para concluir el curso del régimen económico y fiscal que ha dado la Real Sociedad Económica durante el año pasado y este. Y siempre, pues, el que cierra es el artista invitado. Está claro que don Francisco Clavijo es de todos conocido, es catedrático de Derecho Financiero y Tributario, empezó primero sacando el premio extraordinario del doctorado y, aparte de ser el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, ha sido vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente y director general de Tributos del Gobierno de Canarias, miembro de la comisión nombrada por la Secretaría de Estado de Hacienda para el estudio del borrador del anteproyecto de la ley no sé qué, /2003 del 17 de diciembre, general tributaria, y actualmente es el presidente del Tribunal Económico Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz. Autor de varios libros de la especialidad, en la que destacan los rendimientos del capital en el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas, en Civitas Madrid, en el 80, Código del Régimen Fiscal de Canarias, Santa Cruz de Tenerife 81, Proyecto de Ley de Represión del Fraude Fiscal, así nos tienen, del año 84, Impuesto General Indirecto, SIS Bilbao 95, Impuestos sobre Sociedades y el libro Curso de Derecho Tributario, parte especial del Marcial Pons. Eso sé yo que para la gente del derecho de Marcial Pons es muy importante, eso me lo enseñaron ellos. Ya ha publicado también distintos trabajos sobre el procedimiento de liquidación tributaria y el régimen económico y fiscal. Aparte de eso, y de todos esos méritos y más que yo he nombrado, es muy amigo mío. Lo conozco, era casi un niño, y yo era casi otro. Él tenía 30 y pico y yo tenía 42, porque fue el secretario de un equipo que yo coordinaba en la universidad, junto con don Alberto Genoa, que está por ahí también, que era el vicesecretario, que no llegaba ni a los 30, me parece. No llegaba ni a los 30. A mí, cuando entraba en el Consejo de Universidades, algunos, don Alfredo Pedro Rubalcaba y Juan Rojo, me llamaban don Hilarión. Sí, porque yo tenía dos vicerrectoras, una era una rubia y una morena, que era Tere Noreña y doña Marisa Tejedor, que le gustó tanto como hice lo del rectorado, que llevamos pues 30 y pico años juntos y somos marido y mujer. Teníamos a un encargado de la cultura que era Juan Manuel García Ramos, un encargado de la economía que era Federico Díaz y un encargado de alumnos que era Miguel Ángel Acosta. Y ese fue el equipo que el claustro constituyente que hizo Gumersindo eligió para hacer la transición de la universidad. La verdad es que no la hicimos mal, la transición, pero no la hicimos mal porque había una comunidad universitaria con unas ganas de cambiar aquello terrible. No hacía falta llamar a nadie, todo el mundo estaba dispuesto a trabajar, a arrimar el hombro, viniera de la ideología que viniera, porque habrán visto que mi equipo de gobierno era un cóctel de ideología, nos entendíamos de maravilla y la verdad es que aquello funcionó bien, pero sobre todo por la comunidad universitaria. Si quieren, empiezo a dar nombres del claustro aquel, pues allí se formó la política de Canarias en los siguientes años. Osvaldo Brito, Vladimiro Rodríguez Brito, Pablo Ródenas, yo qué sé, Wolf Pre. Si miramos a los niños, Febles, el director del IUDE, allí estaba como alumno, era del grupo de los alumnos del PSOE, que me hizo gracia porque me saludó el otro día y dice, ¿se acuerda de mí? Digo, pues no, dice, pues usted me llamó al orden una vez en el claustro. Sí, me acuerdo que se levantó y mandó a hacer puñetas a no sé quién en medio del claustro y lo llamé al orden, solo una vez. Y toda esa gente fueron los que hicieron esa transición de la universidad. Y era una gente que tenía unas ganas terribles de cambio y la hizo. Y hizo unos buenos estatutos, planificó los campus, hizo el reglamento del claustro, hizo los primeros presupuestos. Fue una época ilusionante. Yo, como era un médico así que venía de abajo, aprendí mucho de esa gente y aprovecho la ocasión de que presentara
a don Francisco Clavijo, para recordar ese tiempo y recordar a esa generación de universitarios que fue una generación muy importante. Teníamos un gobernador civil que de vez en cuando nos daba la lata, pero bueno, eso no tiene importancia. Después somos amigos. Bueno, pues yo quería recordar ese momento porque como estamos en casa, estamos en amigos y lo estábamos recordando algo para que supieran de qué estábamos hablando antes cuando estábamos ahí. Y ahora vamos a hablar en serio de lo que hemos estado hablando del régimen económico y fiscal. Don Francisco, muchísimas gracias por atender la invitación de la Económica y es un lujo para nosotros que esté con nosotros hoy aquí. Buenas tardes. ¿Se oye, no? No, se oye. Bueno, si no, pues igual, elevo la voz. Quiero empezar dando las gracias al presidente de la Real Sociedad. Así ahora. Vale. Y quiero empezar dando las gracias al presidente de la Real Sociedad Económica del país por haberme invitado a dar esta charla sobre el régimen fiscal de Canarias. Sinceramente, para mí es un honor estar aquí. Es una institución que todos los que amamos La Laguna siempre la hemos querido y es la primera vez en mi vida que hablo en esta sociedad. Por eso, mil gracias a José Carlos por estar aquí esta tarde para hablar de un tema que para mí es muy querido, como es el régimen fiscal de Canarias. Cuando José Luis Rivero me encargó esta charla, sé que el tema es inmenso, complejo, y por eso, a efectos de clarificar todo lo que vamos a ver esta tarde y no perdernos, voy a dividir la charla en tres partes. Una parte que ya verán que es un coloquio que voy a hacer con Antonio Macías, porque de esto llevamos hablando 30 años. La segunda parte voy a explicar qué entendemos nosotros en el área de derecho financiero, sobre todo Alberto Génova y yo, sobre lo que es el régimen fiscal de Canarias, y luego terminar con un tema que a mí me preocupa muchísimo, lo ha planteado en la prensa Francisco Pomares, que es el robo del REF con el sistema de financiación autonómica. Estos son los tres temas que yo quiero tocar esta tarde. No sé si efectivamente me voy a alargar mucho, pero perdonen, pero es un tema que yo creo que vale la pena que nosotros los canarios entendamos lo que es el REF para luego comprender efectivamente por qué se plantea este tema que se ha visto simplemente a nivel político, pero que no se ha examinado desde el punto de vista jurídico por la importancia que tiene el REF para la financiación de los ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas. Como se ha dicho aquí en varias ocasiones, Canarias, a raíz de la conquista a finales del siglo XV, en las Islas Realengas, los reyes católicos concedieron a las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma una total exención de tributo. Por eso yo he señalado justamente que el régimen fiscal de Canarias, más que un régimen especial, es un régimen excepcional frente al régimen que regía en aquel entonces la corona y que hoy concretamente rige en el Estado. Por tanto, tenemos que tener claro que los reyes católicos concedieron efectivamente una exención total de impuestos, de alcabalas, derechos y sobre todo lo que se comprara y se vendiera en las Islas Canarias. Este régimen fue en un principio de 25 años y luego fue confirmado a perpetuidad en 1528. Pero fijarnos bien, y esto quiero ponerlo de manifiesto porque es una idea de Antonio Macías, que justamente nos encontramos en el antiguo régimen. Y como muy bien explica Antonio Macías, la economía en el antiguo régimen estaba al servicio del Estado, cosa que no ocurre justamente cuando entramos en el Estado concretamente liberal, en el Estado constitucional, a raíz concretamente de la Constitución de 1812. Evidentemente este régimen de exención de tributo, que era justamente de tributos a la corona, era un régimen efectivamente que funcionaba, que se estableció a raíz de la conquista precisamente para estimular el poblamiento de las Islas Canarias. Todos los que piensan en economía tienen que saber que si no hay personas, no hay economía. Precisamente por esto se estableció, igual que se establecía en
a raíz de la Reconquista, concretamente en determinadas ciudades, territorios que se conquistaban por la corona, se establecía un régimen, como explicaba Lalinde, que fue catedrático de Historia del Derecho aquí en la Universidad de La Laguna, lógicamente un régimen normal en todas las ciudades que se establecían concretamente a raíz de la conquista. Y esto fue lo mismo que se estableció en Canarias. Pero entender que los antecedentes del régimen fiscal de Canarias está concretamente, como se ha dicho últimamente, en un pacto de Fernando Guanarteme con los Reyes Católicos, es evidentemente un mito que no se sostiene. Y esto está escrito. Y esto, lógicamente, es, si ustedes me lo permiten, algo que no se sostiene científicamente. Todos los estudios historiográficos que yo he examinado, justamente de Aznar, de Ladero, de Antonio Macías, de las personas relevantes que conocen la historia económica de Canarias, evidentemente esto no se había dicho nunca. Pero últimamente se está insistiendo por determinadas personas que la raíz concretamente del régimen fiscal de Canarias está justamente en ese pacto de Fernando Guanarteme con los Reyes Católicos, en donde se establecieron la exención de tributo. De ninguna manera. El régimen que se estableció en las Islas Realengas, solamente en las Islas Realengas, era un régimen normal que establecía la corona a efecto de estimular el poblamiento. Porque si no hay personas, no puede haber economía, no pueden comprar y vender, no puede haber riqueza. Y esto es lo que se estableció justamente por los Reyes Católicos con estas exenciones a los habitantes de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. El orden, como saben ustedes, de la conquista fue Gran Canaria, La Palma y Tenerife, pero justamente para lo que yo estoy explicando hoy creo que es suficiente. Por eso entiendo yo que el origen del actual régimen fiscal de Canarias, y en el que me voy a basar para explicar lo que es el REF, está en el Real Decreto de Bravo Murillo de 1852. Quiero recordar esto porque es importantísimo y apunta a una idea de la conferencia del profesor Génova Galván. Nos encontramos en la Constitución de 1845, Isabel II. Todas las constituciones en España, como ha recordado Parada, protegían la libertad y la igualdad. Parece que justamente la libertad e igualdad ha surgido en España a partir de 1978. Evidentemente hemos sufrido una dictadura, pero justamente el Estado español no comienza en 1978. No comienza en 1978 y estamos en 1852. Quiero recordar que la unificación fiscal española, y esto lo sabe Antonio Macías, venimos hablando de esto 30 años, es con la reforma de Mont-Santillán. Por primera vez en España tenemos un Estado con una hacienda del Estado en 1845. Y nosotros, 7 años después, frente al proteccionismo en el que se basaba concretamente la hacienda estatal, conseguimos aquí la libertad de Puerto Franco para los principales puertos de las Islas Canarias. Salvo el de El Hierro, Valverde, los demás puertos canarios le concedieron el decreto de Bravo Murillo la libertad de importación y exportación y aranceles aduaneros. A la isla del Hierro, la declaración de Puerto Franco fue unos años más tarde, en 1870. En 1870, la razón histórica no lo sé, pero el dato histórico sí lo estoy diciendo aquí, y fue justamente lo que permitió que las Islas Canarias fueran Puerto Franco. La ley de 6 de marzo de 1900 crea la franquicia canaria confirmando los puertos francos. Y quiero insistir en la ley de 6 de marzo de 1900 porque toda la obra que a mí me marcó como estudiante y es una de las razones por las cuales yo me dediqué al estudio del derecho tributario fue Canarias Isla Franca del recordado Antonio Carballo Cotanda. Antonio Carballo Cotanda examinó muy bien la ley de 6 de marzo de 1900 y estableció, y él lo señala perfectamente, que la ley de 6 de marzo estableció
que Canarias, todas las Islas Canarias, no los puertos canarios, todas las Islas Canarias eran francas. Por eso el título del libro, Canarias, Isla Franca, no Canarias, Puerto Franco. Por tanto, todas las Islas Canarias estaban libres concretamente de los impuestos aduaneros a la importación y exportación. Pero la ley de 6 de marzo no solamente crea la franquicia aduanera, establece la franquicia sobre el consumo. Y la franquicia sobre el consumo no es lo que he oído por algunos de las personas que hablan de esta materia diciendo que en Canarias estaba exenta de todos los impuestos sobre el consumo. No, de ninguna manera. Antonio Carballo Cotanda lo explica muy bien. ¿Qué es lo que estableció justamente la ley de Puerto Franco? Y yo lo recuerdo esto porque cuando era joven este tema se hablaba en casa. Porque cuando regía concretamente el impuesto sobre el gasto o la contribución de usos y consumo, esto lo hablábamos en casa. Y justamente, ¿qué era lo que establecía la franquicia sobre el consumo? La franquicia sobre el consumo es muy fácil de entender si seguimos el pensamiento de Antonio Carballo Cotanda. ¿Qué era lo que se declaraba exento? ¿Todos los impuestos sobre el consumo? No. Fijarse que nos situamos en todo el siglo XX, la imposición sobre el consumo era una imposición sobre consumos específicos, es decir, gravaba el consumo de determinados artículos. Gravaba el consumo de determinados artículos. La imposición sobre el volumen de venta viene muchos años después, que es en 1964, cuando se crea el impuesto general sobre el tráfico a las empresas. Pues bien, la franquicia sobre el consumo lo que establecía es que estaba exenta de los impuestos indirectos sobre el consumo el tráfico mercantil que va de la importación al consumo, es decir, los actos de venta de esa mercancía hasta llegar al consumidor, o si se fabricaba aquí en Canarias, de la fabricación al consumo. Por tanto, lo que se declaraba exento era el tráfico mercantil, porque se entendía por nuestros abuelos que no tenía ningún sentido que se declarara exento el acto de importación si luego había otro impuesto interior que gravara concretamente el consumo que viene de importación por un impuesto indirecto. Y aquí jugamos con la hacienda estatal, y recuerden concretamente lo que tenemos una cierta edad, cómo jugaba concretamente el Estado con nosotros, que determinó todas las polémicas con el impuesto sobre el lujo. ¿Qué hacía el Estado? Evidentemente, declaraba exento el acto de importación, pero retrasaba el devengo del impuesto a una operación interior. Y, por tanto, cuando la mercancía se vendía precisamente por el concesionario, en ese caso, lógicamente, se determinó que ese acto, lógicamente, era compatible con la franquicia. Los empresarios canarios, en aquel entonces, que defendían justamente esta materia, y lo cuenta Antonio Carballo Cotanda, efectivamente impugnaron todas estas disposiciones y efectivamente se estableció claramente que en Canarias estaba exenta todos los actos que van de la importación al consumo y de la fabricación al consumo. Esta situación fiscal y sobre todo el cambio del sistema tributario que se produjo en 1964 determinó que había que adaptar el REF a la actual estructura tributaria. Y esto fue lo que hizo la ley de 1972. La ley de 1972 no cambia el régimen de franquicia. La ley de 1972 lo que estableció fue claramente, con la rúbrica de los impuestos vigentes en 1964, que no se aplicaba en Canarias la renta aduana, justamente salvo en determinadas operaciones como era la importación de buques. En segundo lugar, se señala que en Canarias no se aplica el impuesto general sobre el tráfico a las empresas en las operaciones de importación a consumo y de venta al consumo. En la única polémica que se planteó en el impuesto general sobre el tráfico de empresas era las ejecuciones de obra. Si las ejecuciones de obra era una operación de fabricación o, por el contrario, era una operación de servicio. Esta fue una polémica
que se resolvió por los tribunales, entendiendo que en todas estas operaciones nos encontramos más ante un servicio que ante una operación de fabricación. Y estableció, concediendo precisamente también una reivindicación de nosotros los canarios, que tampoco era de aplicación en Canarias el impuesto sobre el lujo en lo que respecta a los actos precisamente de venta e importación de artículos de consumo. Pero el régimen fiscal de Canarias, que por lo que he explicado hasta ahora se está definiendo frente a la Hacienda Estatal, el régimen fiscal de Canarias tiene otra base que es fundamental para lo que yo voy a explicar a continuación. Y es que el régimen fiscal de Canarias establece un sistema especial de financiación de las haciendas locales canarias y, sobre todo, hoy también para la comunidad autónoma. Y esto surge como consecuencia de la instauración de los cabildos insulares en 1912. Si nosotros leemos la ley de 1912, se ve que el régimen hacendístico prácticamente ni se toca. Y esto determinó justamente que se estableciera un régimen particular de financiación de los cabildos insulares que luego se iba a repartir con los ayuntamientos canarios. Yo recuerdo, siempre se lo digo a mis alumnos, que yo procedo de Las Palmas y concretamente del pueblo San Mateo, que el Ayuntamiento de San Mateo siempre la financiación venía con ocasión de la Carta Municipal. La Carta Municipal que era justamente, venía del Cabildo y financiaba con el Ayuntamiento de San Mateo porque prácticamente no había tributos que se aplicaran en aquel entonces por el Ayuntamiento de San Mateo. Pues bien, esto surge a partir concretamente de la Ley de Cabildo. La Ley de Cabildo hace una remisión a la Ley de la financiación municipal, pero no establece ningún régimen impositivo. Si nosotros repasamos, que eso lo he estudiado yo, siguiendo a don Leopoldo de la Rosa, las actas del Cabildo Insular de Tenerife en aquel entonces, se pensó a la hora de la financiación de los cabildos insular en una institución antigua como era el haber del peso. Y precisamente el haber del peso fue el origen del arbitrio a la importación y exportación que se estableció por los cabildos canarios, por todos los cabildos canarios, como fuente principal de financiación. Esto lo veremos luego, que cuando viene la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el comercio mundial es un sistema que luego chocaba concretamente con los principios de la economía que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquel entonces la figura fue el arbitrio a la importación y exportación. En 1937 se establece otro arbitrio que es aplicable para todos los cabildos canarios, que era el arbitrio sobre el tabaco. Y luego había un tercer arbitrio que era el arbitrio sobre alcoholes y aguardiente, que solamente se aplicaron, la casualidad, en las Islas Realengas, pero era donde había la industria del ron en las Islas Canarias, que eran La Palma, Tenerife y Gran Canaria, que fueron una fuente fundamental de financiación de los cabildos insulares. Como digo, este régimen llega hasta 1972, pero lo importante, y es conveniente releer la obra que se publicaba, que este sistema chocaba concretamente con las ideas económicas que estaban vigentes después de la Segunda Guerra Mundial. Porque este sistema de arbitrio, ¿qué determinó? Y nosotros, la mayoría que estamos aquí, que tenemos una cierta edad, recordamos lo que es los años 60, que cada isla era un mercado único. Cada isla era un mercado único. Los que éramos de Las Palmas comprábamos artículos a Las Palmas, los que eran de Tenerife compraban de Tenerife, etcétera, etcétera, porque evidentemente este sistema de arbitrio impedía crear un mercado regional. Y esto conviene tenerlo en cuenta para comprender el gran cambio que se hizo en la ley de 1972. En la ley de 1972 se suprime todo este sistema de arbitrio y se crea arbitrio de la entrada de mercancía de ámbito regional, no insular,
de ámbito regional. Había dos tarifas, una general y sobre todo la tarifa especial que se utilizó para crear un proceso de industrialización en las Islas Canarias. Y por otra parte estaba el arbitrio sobre el lujo, que también tenía carácter regional. Esto implicó que se tenía que crear un ente capaz de gestionar estos arbitrios a nivel regional, que fue la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, que luego se integró, como saben ustedes, en la Comunidad Autónoma Canaria después de la transición política. Creo que fue la Junta Preautonómica la que evidentemente asumió las funciones de la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares. Este sistema funcionó perfectamente hasta que nosotros, en 1986, pensamos en la integración en la Comunidad Económica Europea. Y ahí fue cuando, lógicamente, el sistema de arbitrio, no el sistema de la Hacienda estatal, el sistema de arbitrio chocaba con las libertades comunitarias. Concretamente, porque suponía un freno, era un impuesto de efecto equivalente y, por tanto, era contrario a los principios de libertad de circulación de mercancías. Esto determinó esa palabra que a mí no me gusta, pero se ha impuesto en el lenguaje periodístico, que fue el descreste del arbitrio de entrada de mercancía, y esto implicaba, esto lo debemos tener en cuenta también, una disminución de los ingresos de las corporaciones locales. Porque el régimen fiscal de Canarias, como explicaré luego, tiene un principio fundamental, y es que es un sistema especial y complementario de financiación. Y el sistema especial y complementario de financiación de las haciendas locales venía por todo este sistema de arbitrio que tiene su origen, como digo, en 1914. Por tanto, la Ley 20.1991 lo que trata es adaptar el régimen fiscal de Canarias a las exigencias de la economía canaria, que estaba ya unida a la economía europea. Por eso, los tributos derivados del REF son tributos en sí mismos, aunque no formen parte de la directiva, la sexta directiva del IVA, hoy la directiva del IVA, evidentemente un impuesto perfectamente compatible con los impuestos sobre el valor añadido que hay en la Comunidad Económica Europea. Y esto implica, insisto, la reforma del REF, que fue la Ley 20.1991 en lo que respecta a los aspectos fiscales, y luego, para los incentivos fiscales, la Ley 19 de 1994, que establece la reserva para inversiones y otras medidas de estímulos fiscales, precisamente el REF. Pues bien, con estos antecedentes históricos nos tenemos que preguntar, y es, creo, el objetivo de esta conferencia a efectos de clarificar qué es el régimen fiscal de Canarias. Definir el REF creo que es difícil. Es difícil porque, como acabamos de ver, es una institución que está a caballo entre la hacienda estatal y la hacienda autonómica y la hacienda local. Pero así todo, yo esta tarde me atrevo, siguiendo en gran parte la tesis que yo dirigí de Orozco Muñoz, definir el REF de la siguiente manera. Para mí el REF es una institución jurídica diferencial del archipiélago canario, de conformación histórica, que está reconocida y garantizada por la Constitución y que conforma un derecho tributario particular y especial de Canarias, que se define por dos notas fundamentales: la no aplicación en Canarias de los impuestos indirectos estatales que no vayan a financiar a las haciendas canarias, y en segundo lugar, por tener un sistema especial y complementario de financiación de las haciendas canarias. Esto, para mí, es el REF. Yo soy, y sigo mucho, y lo saben las personas que han sido alumnos míos que están aquí, sigo mucho el pensamiento de Watt. Y Watt siempre nos exigía que cuando uno da una definición, la tienes que explicar y la tienes que justificar. Porque lo que he tratado aquí es sintetizar mi pensamiento de lo que es el REF. A mí no me gusta de ninguna manera describir y luego llegar a una conclusión,
sino, como soy conceptualista a la hora de definir y de estudiar el derecho, prefiero empezar por una definición, como saben mis alumnos de la facultad, y luego tratar de explicarlo. Esto lo aprendí de Walsh y yo, evidentemente, lo voy a hacer esta tarde aquí. Y yo cuando planteé esta definición, si usted me permite, pues no estamos poco, estaba pensando en mi querido rector José Carlos Alberto, porque siempre me ha preguntado ¿qué es el REF? Y precisamente por esto, estas palabras están pensadas para él, y esto lo sabe el profesor Génova, porque hemos hablado a la hora de plantearnos la definición. Quiero señalar que el REF es una institución jurídica. Si ustedes leen concretamente los trabajos de Carballo Cotanda, esta idea no está presente. El primero que la ha llevado a la literatura jurídica científica fue el profesor Génova Galván, en un excelente trabajo donde examina la disposición adicional tercera. Partiendo de esa idea, porque siempre hemos estado juntos, hemos hablado mucho de estos temas, yo, partiendo de esta idea, he tratado de construir mi concepción del régimen fiscal de Canarias. Pues bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es una institución jurídica? Una institución jurídica, dicho de una manera llana y, por supuesto, sin entrar en grandes complicaciones de la teoría general del derecho, se puede definir una institución jurídica es un elemento estructural, el profesor Génova me dice estructurante, del ordenamiento jurídico y de la organización política y social. Estos son lo que son las instituciones de acuerdo con la doctrina institucionalista francesa. Por tanto, una institución, insisto, es un elemento estructural del ordenamiento jurídico. Piensen ustedes, pongo por ejemplo la ley, el reglamento, la derogación, la ultraactividad de las normas, son instituciones jurídicas. Esta palabra viene de las instituciones de Gallo. Álvaro Dors hablaba siempre de instituciones como los temas fundamentales justamente de una disciplina jurídica. Por eso verán ustedes que en muchos libros de derecho se habla instituciones de derecho civil, instituciones de derecho financiero. En este sentido, es de las instituciones de Gallo que son temas fundamentales. Por tanto, son elementos estructurales del ordenamiento jurídico. Pero también cuando hablamos de institución tiene un sentido más amplio, que son los elementos estructurales de la organización política y social. Por ejemplo, son instituciones el matrimonio, son instituciones los contratos, son instituciones la propiedad, son instituciones la universidad, son instituciones la seguridad social, porque todas ellas estructuran nuestra sociedad. En este sentido, el REF es una institución jurídica, porque constituye un modo de organización del sistema impositivo de Canarias. Por eso es una institución y tiene un carácter permanente. Lo hemos explicado en la historia. Desde 1852 para acá, la forma de aplicar los impuestos siempre ha sido la misma. Han cambiado las denominaciones de los impuestos. Hemos pasado de impuestos sobre consumo específico a impuestos sobre el volumen de venta, pero todos ellos tienen la propia estructura. Y evidentemente este carácter de la organización de los impuestos en Canarias ha llegado a su pleno reconocimiento institucional en la disposición adicional tercera de la Constitución, donde se habla del régimen económico fiscal. No se habla de la ley de 1972, que era la que estaba vigente en aquel entonces. No se habla de este arbitrio, no se habla concretamente de cómo se aplica el impuesto general sobre el tráfico de las empresas en Canarias. No, se está hablando del REF como institución jurídica. Igual que la disposición adicional cuarta de la LOFCA, que habla que justamente la actividad financiera y tributaria de Canarias se regulará atendiendo a su régimen económico fiscal, que aquí se estaba poniendo de manifiesto que justamente los tributos derivados del REF servían como financiación complementaria para las haciendas canarias. Por tanto, el REF es una institución jurídica, una forma de organización impositiva de los impuestos en Canarias y, sobre todo, del destino
de los impuestos, de la recaudación de esos impuestos en Canarias. En segundo lugar, el REF es una institución diferencial del archipiélago canario. Esto, para los que creemos en la libertad y en la igualdad, es fundamental. La igualdad exige no discriminación. Cuando nosotros estamos diciendo que el REF es una institución diferencial, estamos señalando que no constituye ningún privilegio. No constituye ningún privilegio. Conozco que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica. Bien, si Canarias, lógicamente, no contribuye en el IVA, pues evidentemente ustedes me pueden decir que se está vulnerando justamente la Constitución. De ninguna manera. El régimen fiscal es una institución diferencial y está garantizada plenamente por la propia Constitución. Y, por tanto, no se puede hablar de privilegio. El REF no constituye ningún privilegio. Lo explicaba en esta misma sala el profesor Génova Galván cuando hablaba que el REF tiene razón de justicia. Si evidentemente en un trabajo que yo publiqué en 1979 con el profesor Llanes, que fue el primer comentario que se hizo a la disposición adicional tercera, nosotros señalamos concretamente que el fundamento de la disposición adicional tercera estaba justamente en el propio preámbulo de la Constitución que, como ustedes recordarán, redactó nuestro querido y recordado Tierno Galván, donde señalaba que justamente la razón de la Constitución era proteger a los pueblos de España en sus instituciones tradicionales. Por tanto, la disposición adicional tercera de ninguna manera constituye, lógicamente, un atentado a la igualdad o a la generalidad impositiva, sino que la disposición adicional tercera, como indicaba el profesor Génova, tenía un único objetivo: garantizar el REF, porque chocaba con determinados principios que se establecían en la propia Constitución, como la libertad de circulación de mercancías, la que no podía haber comunidades autónomas con privilegios, y precisamente por esto, aquí en la Facultad de Derecho, en aquel entonces encabezada por Gumersindo Trujillo, pensamos y redactamos lo que hoy es la disposición adicional tercera a efectos de proteger esta institución tradicional del régimen fiscal de Canarias. En tercer lugar, quiero señalar que el régimen fiscal de Canarias es una institución, efectivamente, que es de conformación histórica. No me voy a detener en esta nota porque ya expliqué antes cuál ha sido la evolución del REF. Pero quiero indicar que cuando yo hablo de que es una institución que es de conformación histórica, estoy señalando que el REF es un concepto histórico. Y como me explicaba el profesor González Vicent, el concepto es histórico no porque cambie las leyes, sino porque está íntimamente unido a la historia de un determinado pueblo. Antonio Macías, perdone que lo cite con frecuencia, pero como hemos hablado mucho y ha escrito mucho sobre esto, lo pone de manifiesto. Canarias es impensable sin el régimen fiscal de Canarias. Igual que, añado yo, el futuro de Canarias es impensable sin el régimen fiscal de Canarias. Por tanto, cuando hablamos del régimen fiscal como un concepto histórico, no estoy diciendo que vino regulado en el decreto de 1852, la ley de 1900, la ley de 1992. No, estamos hablando que el régimen fiscal de Canarias está íntimamente unido a la historia de Canarias y, por tanto, es la propia estructura histórica de Canarias la que explica la existencia del régimen fiscal. En cuarto lugar, quiero señalar que el REF está garantizado para mí y reconocido por la Constitución. Soy consciente que sobre esta cuestión se ha discutido mucho. Evidentemente hay autores, y también lo mantiene el Tribunal Constitucional, quien dice que la disposición adicional tercera es simplemente una garantía formal, un trámite más legislativo en lo que respecta a la reforma del REF. Yo no estoy de acuerdo precisamente con esta concepción del Tribunal Constitucional, porque la razón del REF, como estoy diciendo, es justamente
garantizar en Canarias una diferenciación en la aplicación de los impuestos estatales y en el sistema especial y de financiación de las haciendas canarias. Por tanto, reducir el REF a un trámite parlamentario del informe del Parlamento de Canarias es desnaturalizar la disposición adicional tercera y desnaturalizar concretamente el objetivo y la finalidad de la Constitución. Pero lo grave está a la hora de qué es lo que se ha constitucionalizado en el REF. Y hay dos tesis que quiero resaltar. Una es la que mantiene el Consejo Consultivo de Canarias. La tesis del Consejo Consultivo de Canarias para mí es realmente asombrosa, la he criticado varias veces, porque entiende que el régimen fiscal de Canarias es simplemente un régimen que lo que protege es una diferenciación fiscal con la península. Llevar esto al extremo podría ser que en Canarias podemos tener un IVA que financie la hacienda estatal, y como en Canarias el IVA sea del 20% y en la península del 21%, se ha respetado la Constitución y el régimen fiscal de Canarias que se garantiza la Constitución. Esa tesis, evidentemente, del diferencial fiscal, es examinar, lógicamente, lo que es el aspecto exterior del REF, porque evidentemente hay diferencia fiscal en la península, pero hay mucho más. Hay unos principios, hay unas ideas, hay una institución que efectivamente constituye al REF. Y la institución del REF no se reduce pura y exclusivamente a la diferenciación fiscal. El REF, a mi juicio, como ha explicado el profesor Génova y también lo señala Orozco Muñoz, el REF, lógicamente la Constitución garantiza el REF como institución jurídica. Y como institución jurídica tiene un núcleo que está formado por las franquicias canarias. Y evidentemente ustedes me dicen que si van al artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, se habla de franquicia aduanera y ahora no existe. Es que se olvida, lógicamente, que lo que ha ocurrido con la integración de Canarias en la Unión Aduanera, y lo he explicado muchísimas veces, es una mutación institucional. Lo que han seguido el debate de la reforma de la Constitución que se está planteando en el Congreso de los Diputados, esta tesis la ha mantenido también Herrero de Miñón en lo que respecta a la reforma de la Constitución. Herrero de Miñón entiende que no es necesaria reformar la Constitución. Basta con una mutación institucional en las instituciones que forman concretamente el Estado de las autonomías. Y, por tanto, cambiando la interpretación de determinados artículos, la institución queda protegida. Para que ustedes me sigan, toda la polémica del matrimonio homosexual, la tesis que ha hecho el Tribunal Constitucional diciendo que efectivamente no se vulnera la Constitución, es porque se ha cambiado la concepción del matrimonio. Antes el matrimonio era hombre-mujer, ahora se permite el matrimonio homosexual. ¿Se ha cambiado concretamente la institución? No. Simplemente ha habido una mutación institucional en cómo nosotros entendemos perfectamente la institución jurídica. Y esto es lo que ha ocurrido con la integración de Canarias en la Unión Aduanera. La integración de Canarias en la Unión Aduanera no significa que ha desaparecido el REF. De ninguna manera. La integración de Canarias en la Unión Aduanera ha significado que ha desaparecido la franquicia aduanera como un principio conformador del régimen fiscal de Canarias y está plenamente acorde con esa visión que estamos señalando de que el REF, lógicamente, constituye, desde el punto de vista jurídico, una institución de conformación histórica. Por tanto, insisto, a mi juicio, la disposición adicional tercera no se reduce a una garantía formal. Hay una garantía institucional que protege el REF ante cualquier iniciativa del legislador de supresión de esta institución. Fijarse que en la Constitución se protegen derechos e instituciones. La Constitución protege derechos fundamentales, pero también protege instituciones.
Y justamente el REF está garantizada en la disposición adicional tercera. Por tanto, a mi juicio, no es posible que un gobierno centralista rompa y nos diga y nos suprima el régimen fiscal de Canarias. Esto sería inconstitucional porque iría contra la disposición adicional tercera. Por eso, decía muy bien en su conferencia el profesor Génova que esto del anclaje del REF en la Constitución es una redundancia, es decir, más de lo mismo. El REF está anclado en la Constitución. La cuestión está en que tenemos que interpretar el REF tal como se ha conformado históricamente desde el siglo XIX hasta ahora, principio del siglo XXI. Y termino con esta característica del REF aludiendo a la última nota. El REF constituye un derecho tributario particular y especial. Este es el REF desde el punto de vista nuestro en la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos la asignatura del régimen fiscal de Canarias y yo la explico en la Facultad de Economía, no sé cómo se llama ahora, Economía y más cosas, pero en Contabilidad y Finanzas explico yo la asignatura del régimen fiscal de Canarias. Pues justamente lo estoy aplicando como un derecho tributario especial. Explico el régimen fiscal de la empresa, donde explico justamente los impuestos de cualquier empresa en España. Pero luego, en la asignatura del régimen fiscal de Canarias, explico los impuestos que afectan a la empresa que forman nuestro régimen fiscal y explico el IGIC y explico la IEN como impuestos fundamentales de esta asignatura. Por tanto, el REF constituye un derecho tributario especial y particular de Canarias, que está caracterizado por dos notas. Primera nota fundamental, porque no se pueden aplicar en Canarias ningún impuesto directo estatal que no vaya destinado a financiar las haciendas canarias. Y la segunda nota, vuelvo a repetir, porque tenemos un sistema especial y particular de financiación. Y con esto entro en la tercera parte de mi charla, que es el REF y la financiación autonómica. 10 minutos más, si usted se le parece. Como quiera. Porque ya yo soy puntual, soy muy germánico y me he alargado más de la cuenta de lo que yo quería. Voy a hablar del REF porque es un tema de actualidad y que yo creo que tenemos que tener las cosas claras. Este tema se ha planteado a nivel de prensa, desde un punto de vista político, como un acuerdo del Gobierno de Canarias con el Gobierno de la Nación. Verlo así desde el punto de vista político creo que es desnaturalizar el régimen fiscal de Canarias. Porque, como digo, uno de los pilares fundamentales del régimen fiscal de Canarias es que constituye un sistema especial y complementario de financiación. Quiero puntualizar, porque yo estaba en el Gobierno en aquel entonces, que hasta el año 2009 el REF no formaba parte del sistema de financiación autonómica. En los dos modelos que han existido hasta la fecha, en el periodo que va de 1992 a 1996, el REF no formaba parte del sistema de financiación autonómica. Era, de acuerdo con el REF, un sistema especial y complementario de financiación. En el periodo que va de 1997, concretamente, a 2001, tampoco. Y luego, en el periodo que va de 2001 a 2009, tampoco. Fue la disposición adicional segunda en el párrafo tercero de la disposición, el párrafo tercero de la disposición adicional segunda de la Ley 2022-2009 del Sistema de Financiación Autonómica el que incluyó los recursos derivados del REF para calcular la capacidad fiscal de la Comunidad Autónoma Canaria. Luego explicaré lo que es la capacidad fiscal. Y no solo esto, porque de una manera insólita, precisamente también incluye a los impuestos propios de la Comunidad Autónoma Canaria para calcular la capacidad fiscal de la Comunidad Autónoma. El Fondo, precisamente de competitividad, su objetivo, ténganlo en cuenta, era reforzar la equidad y reducir la diferencia en la financiación homogénea per cápita por comunidad autónoma. Por tanto, se
para el cálculo del Fondo de Convergencia se partía de la capacidad tributaria de la comunidad autónoma. Nosotros vamos concretamente al artículo 8 de la Ley 22/2009 y ahí se define perfectamente lo que es la capacidad tributaria. La capacidad tributaria de una comunidad autónoma es el conjunto de recursos tributarios que esas comunidades reciben, fijarse bien, en términos normativos vía tributo cedido. Es decir, para que ustedes me entiendan, la Comunidad Autónoma de Madrid, como saben ustedes, suprimió el impuesto sobre sucesiones y prácticamente no se pagaba a la Comunidad Autónoma de Madrid el impuesto sobre sucesiones. Sin embargo, para el cálculo de la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid, como era en términos normativos, lógicamente se le calculaba por el tipo impositivo por el que tributaba el impuesto sobre sucesiones. De ahí la insistencia de medir la capacidad tributaria no por los ingresos monetarios recibidos, sino por los recursos calculados en términos normativos. Bien, ¿y cuáles son los tributos que forman parte de la capacidad tributaria vía tributo cedido? El artículo 8 de la ley lo señala. Son los recursos, los impuestos totalmente cedidos. Por ejemplo, transmisiones patrimoniales, sucesiones, tasas que por servicio traspasado a la comunidad autónoma, el impuesto de venta minoristas en la península y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Son tributos totalmente cedidos. Luego estaba la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta, la cesión del 50% del IVA, la cesión del 58% de determinados impuestos especiales y, por último, el 100% del impuesto sobre la electricidad. Repasando estos impuestos, ¿están los tributos derivados del REF? No. Y no están precisamente porque los tributos derivados del REF no son tributos cedidos por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Queremos, y esto lo quiero recalcar porque es la clave de entender lo que son los tributos derivados del REF. Evidentemente que la ley del IGIC y la que regula la AYEN son leyes estatales y que, lógicamente, la gestión, como todos sabemos, la tiene la Comunidad Autónoma Canaria y la recaudación la tiene la Comunidad Autónoma Canaria y cabildos y ayuntamientos. Bien, esto desde el punto de vista de las categorías jurídicas son impuestos cedidos, pero no son impuestos cedidos de acuerdo con lo que dice la Constitución, sino de acuerdo con las categorías conceptuales de lo que constituye un impuesto cedido. En toda Hacienda Federal, si un impuesto lo crea un ente público y lo gestiona otro ente público, son impuestos cedidos. Sin embargo, nosotros, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, establecimos un mecanismo de cesión de tributos, que están regulados en los artículos 10 y 11. Ni el IGIC ni el AYEN están cedidos de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Están cedidos de acuerdo con lo que dispone la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas, que dice que la actividad financiera y tributaria de la Comunidad Autónoma Canaria se regulará teniendo en cuenta su régimen económico fiscal. Y el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 34, creo recordar, establece que es competencia propia de la Comunidad Autónoma Canaria justamente la gestión del IGIC. Yo participé justamente con don José Segura en lo que era la tramitación de esta ley. Y de las cuestiones que discutimos, porque el Ministerio de Hacienda no quería cedernos la competencia, fue justamente el sistema de gestión. Y nosotros alegamos, éramos otra generación, el Estatuto de Autonomía. Y precisamente por esto, el IGIC y el APIC en aquel entonces fueron gestionadas por la Comunidad Autónoma Canaria. Esto fue un debate que se llevó dentro del Partido Socialista. Yo participé en aquel entonces en esa gestión
con don José Segura, donde planteamos justamente que el IJIC era competencia de la Comunidad Autónoma Canaria. Esto lo apoyó el gobierno socialista en aquel entonces y efectivamente se pudo conseguir que se respetara el régimen fiscal de Canarias. Por tanto, cuando hablamos del IJIC y del AYEN, estamos hablando de impuestos que son cedidos a la Comunidad Autónoma Canaria, pero no precisamente por la vía de la ley orgánica, porque si no hubiésemos tenido competencias delegadas y las competencias son propias. Piense que si los tributos están delegados, la Inspección de Servicios del Ministerio de Hacienda viene aquí a ver justamente cómo se ha llevado a cabo la gestión de transmisiones patrimoniales, la gestión de sucesiones, etcétera. Sin embargo, en los tributos derivados del REF, esta no tiene competencia el Ministerio de Hacienda porque son competencia propia. De ahí, justamente, que plantear, como se planteó en la disposición adicional segunda, que los tributos derivados del REF forman parte del cálculo de la capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma Canaria, supone, sin lugar a duda, una vulneración de lo que constituye el régimen fiscal de Canarias. Esto, efectivamente, dirán ustedes que ya está resuelto porque el año pasado, en la Ley de Presupuesto del año 2017, se consiguió derogar el párrafo tercero de la disposición adicional segunda y, por tanto, esto no está vigente. Sin embargo, como decía aquí muy bien el profesor Romero Pi, esto es una cuestión que se ha vuelto a plantear en la Comisión de Reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Y ahí se ha vuelto otra vez a tocar si hay que incluir para calcular la capacidad fiscal de Canarias justamente el IJIC, el AYEN, el impuesto sobre labores de tabaco como impuesto propio o el impuesto sobre combustible, si esto, lógicamente, hay que tenerse en cuenta a la hora de calcular la capacidad fiscal. La redacción del borrador es de lo más imprecisa posible y, por tanto, el tema está ahí. Pero yo creo que no solamente se está vulnerando el REF como institución jurídica, incluyendo esto, sino que también se está vulnerando el Estatuto de Autonomía de Canarias. Porque en el Estatuto de Autonomía de Canarias no se incluyen los tributos derivados del REF dentro de los impuestos cedidos. Si nosotros comparamos el artículo 4 de la LOFCA y el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Canarias, verán ustedes si tiene o no razón Francisco Pomares cuando señala que este tema significa un robo del REF. Porque todas las comunidades autónomas, a la hora de definir en el Estatuto de Autonomía cuáles son los recursos, copian el artículo 4 de la LOFCA. Y nosotros, justamente, si van a la letra B del artículo 39 del Estatuto, verán que son recursos de la Comunidad Autónoma Canaria, distintos de los impuestos cedidos, que está en la letra C, leo despacio, los ingresos procedentes de sus propios impuestos, arbitrios, fijarse que no estamos hablando de la ley del 72, arbitrio, tasas y contribuciones especiales. Por tanto, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias, se estaba indicando expresamente que los tributos derivados del REF, en aquel entonces los arbitrios y hoy el IJIC y el AYEN, son recursos propios de la comunidad autónoma. ¿Para qué? Para incidir en ese principio del que le estoy hablando, que es que el REF no es solo una forma de aplicar los impuestos estatales en Canarias, sino constituye también un sistema especial y complementario de financiación de las haciendas canarias. Y por eso, reducir al REF, como está ocurriendo en los últimos años, a los estímulos fiscales a la inversión, es reducir concretamente el REF a algo que no forma parte de su institución y, por supuesto, nos podría llevar
a una desvirtuación de lo que constituye nuestro régimen fiscal de Canarias. Y con esto termino. Muchísimas gracias por la atención, porque he tratado, lógicamente, de ajustarme al tiempo establecido y me he alargado 5 minutos. Muchísimas gracias. No, porque empezamos 5 minutos tarde, o sea que te has adaptado perfectamente. Pues yo no lo calculo. Por eso que te gusta de adaptarte, te digo que te has adaptado perfectamente. Brillantísimo, muchas gracias. A mí la verdad es que casi ya sé lo que es el REF. Vale. Casi ya sé lo que es el REF. Bueno, es habitual, hay gente, estamos en confianza y espero que el coloquio sea franco y sincero. ¿Alguna pregunta? Don Leopoldo. Yo le preguntaría si no ha habido, a la vista de su exposición, una cierta dejación histórica por parte de las instituciones canarias de la verdadera dimensión del REF y de su amplitud a la hora de aplicarla rigurosamente y de hacer que el Estado se comprometa con el espíritu y con la letra de la propia ley. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y a mí, que me ha tocado en un gobierno de coalición, yo por la parte del Partido Popular y Coalición Canaria, director general de tributo, esto fue para mí de los temas más difíciles. Y Alberto Génova era entonces del empleo, hablamos mucho, y justamente lo que constituye hoy la disposición adicional que nos da competencia a la comunidad autónoma para fijar los tipos de gravamen, exenciones, en el impuesto general e indirecto canario, y justamente tener nosotros también la potestad de revisión de los actos tributarios de los tributos derivados del REF, me costó muchísimo, me empeñé en mucho, porque era un tema que para mí era clarísimo, y efectivamente me apoyaron luego en la Dirección General de Tributos por el Gobierno socialista y lo pudimos hacer. Pero evidentemente ha habido una dejación, porque cuando yo me encontré justamente como director general de tributo, para mí me indignaba, si usted me permite las palabras, estamos aquí entre amigos, que las competencias para revisar los actos de gestión del IJIC y de la AYEN lo tuviera el Tribunal Económico Administrativo del Estado. A mí esto me dolía muchísimo como canario, porque, como yo defendía en Madrid, el artículo 39 del Estatuto nos daba, 34 del Estatuto nos daba competencia en esta materia, en todo el procedimiento administrativo y económico fiscal de Canarias. Esto lo empezó Alberto Génova y yo lo seguí justamente, y pudimos llegar a la culminación de esta exigencia por parte del REF. Pero es así, igual concretamente que la disposición que hemos hablado, segunda de la Ley 22/2009, se ha planteado como un triunfo político de buena negociación y no como una defensa de nuestro régimen fiscal de Canarias. Porque es intolerable que la capacidad fiscal de la comunidad autónoma incluya los tributos derivados del REF, y esto implica, como decía Francisco Pomares, en un artículo excelente que todos los años, hasta que no cambie esto, se lo entrego a mis alumnos, nos robarán el REF. Nos roban el REF. Y nos roban de esta manera, de una manera justamente de un cálculo numérico a la hora de calcular la capacidad fiscal. Fijarse que justamente el impuesto sobre labores de tabaco, no es un impuesto sustitutivo, como se dice en Madrid, del impuesto sobre labores de tabaco del Estado. De ninguna manera. Es un impuesto propio de la comunidad autónoma canaria. Esta idea, lo quiero recordar porque yo le quería muchísimo, Adán Martín fue el que estableció el recargo en el IJIC sobre las labores de tabaco. Evidentemente esto planteaba distorsiones justamente para conseguir que los chicos jóvenes no fumaran, porque el problema que nos planteaba era que era justamente un impuesto proporcional a valores, y por tanto, mientras las cajetillas eran efectivamente cada vez más baratas, se recaudaba mucho menos y no se conseguía el efecto de dejar de fumar, y por tanto teníamos que cambiar a un impuesto, lógicamente, que fuera
específico diciendo, por tabaco, tantos euros. Y esto fue el cambio que yo hice como director general de tributo, que luego aprobó el Gobierno de Canarias, y cambiamos de esa idea de Adán Martín, que era un recargo sobre el impuesto del IGIC, a un impuesto sobre labores de tabaco, pero de ninguna manera como un impuesto sustitutivo del Estado, sino para atajar concretamente todo ese problema sanitario que planteaba justamente el tema de fumar. ¿Más preguntas? Nuestro censor, Rafael Díaz. En primer lugar, felicitarlo por la documentada y magnífica conferencia que nos ha dado. Decirle que, por mi parte, efectivamente también participo de que estamos ante una institución que se encuentra recogida en la Constitución, pero no es menos cierto, y también yo creo que usted lo apuntó, que el Tribunal Constitucional, pues en alguna sentencia, parece que no está tan convencido de esta posición, y quizás sería conveniente que, si hay alguna modificación de la Constitución, pues se reconociera que estamos ante un derecho histórico, como se reconoce también para los derechos históricos del País Vasco y de Navarra en las disposiciones adicionales 1 y 2. Me gustaría saber cuál es su posición respecto a esa interpretación que parece que realiza el Tribunal Constitucional, de que no estamos ante una figura realmente protegida o reconocida por la Constitución. Las sentencias del Tribunal Constitucional han sido varias, y si usted las conoce, porque me la está citando, verá que son equívocas. Es decir, el problema que surgió concretamente a la disposición adicional tercera, porque el texto que redactó don Gumersindo Trujillo decía que se reconocía y se garantizaba el régimen fiscal de Canarias, y la modificación requería el informe del Parlamento de Canarias. Estoy citando de memoria. Justamente fue Alfonso Guerra y Abril Martorell, porque esto hay que indicarlo, cuando justamente se llegaron los acuerdos justamente para la reforma de la Constitución. Se suprimió la primera parte del artículo, porque se temía que esto podía ser un peligro en los casos de integración de España en la Comunidad Económica Europea. Pero nosotros, y le perdone que me cite textualmente, nosotros nos planteamos este tema, Aureliano y yo, en el año 1979, en una revista socialista que era del Círculo Juan Negrín, publicamos esto. Y se lo quiero leer, porque es importante. Para nosotros, lo que hacía la disposición adicional tercera era la confirmación efectuada por el legislador constituyente, resulta de ser de gran relevancia jurídica. Si se piensa que el texto constitucional, que esto es lo que no se ha recalcado, en diferentes disposiciones siguen criterios abiertamente contrarios a las peculiaridades económico-fiscales que tradicionalmente ha disfrutado el archipiélago canario. Véanse a este respecto el artículo 138 de la Constitución, que prohíbe la concesión de privilegios económicos y sociales a alguna comunidad autónoma. 139.2, que prohíbe medidas contra la libre circulación, iba contra el arbitrio de entrada. El artículo 140.10 y 14, que declara competencia exclusiva del Estado el régimen aduanero y arancelario y la Hacienda General. Si evidentemente la Constitución no garantiza y reconoce el REF, hubiese significado, como indicábamos nosotros, que la ley de 1972 era inconstitucional. Y esto nadie lo ha dicho, nadie lo ha dicho. Lo que ha ocurrido aquí en Canarias es que justamente hemos batallado justamente por cuestiones políticas y no, como dije antes, por la defensa de nuestras instituciones. Y por tanto han sido cuestiones meramente coyunturales, que no han definido, porque si
la que se discutió si teníamos competencia o no competencia con el impuesto de matriculación, que es a la sentencia a la que usted se refiere, si ve justamente el discurso del Tribunal Constitucional es un discurso equívoco que no sabe efectivamente lo que está diciendo. En otra sentencia, concretamente, defiende plenamente lo que yo he dicho esta tarde. Justamente la sentencia del Tribunal Constitucional, la cito por aquí, que es la sentencia del Tribunal de 2004, señala que la cesión es sui generis, la de los tributos derivados del REF. Y sin embargo, aquí en Canarias, en el año 2009, se aceptó que para el Fondo de Competitividad, lógicamente, se incluyeran los tributos derivados del REF. Por eso, lo que ha ocurrido en Canarias es que a la hora de defender el REF, se han defendido cuestiones que yo creo que son coyunturales y no es la propia institución del régimen fiscal de Canarias. Porque esa postura positivista, que es la que se está defendiendo hoy día por determinados sectores de la Consejería de Economía y Hacienda, no va a llegar a nada, porque la disposición adicional cuarta incluso dice que son ingresos de la comunidad autónoma, en el párrafo segundo, justamente los tributos derivados del REF. Y sin embargo, insisto, 4 años más tarde se incluye y no pasa absolutamente nada hasta que alguien se da cuenta con la crisis económica que estamos perdiendo recursos y por tanto se plantea la negociación política para conseguir 500 tal y montar todo este lío que tenemos a la comunidad autónoma con ese fondo que se creó. Esto es lo que ha ocurrido, se lo digo a alguien ajeno a la política que ve esto lógicamente con pasión, porque si me he dedicado al estudio del régimen fiscal de Canarias y al derecho tributario, fue por la influencia que tuvo en mí cuando yo tendría 20 años, Antonio Carballo Gotanda, y de ahí estudié justamente el régimen fiscal de Canarias y luego no hice la tesis sobre el régimen fiscal de Canarias, sino sobre la renta al capital, porque era un tema en aquel entonces bastante importante desde el punto de vista fiscal, porque se suprimía el secreto bancario. Usted sabe, como somos los jóvenes, todas las cuestiones nuevas nos llaman la atención y por eso lo hice. Pero todos mis trabajos han sido justamente o bien contabilidad o bien justamente el régimen fiscal de Canarias. ¿Una más? ¿Más preguntas de ustedes? Yo sí tengo. Yo con lo que ha dicho Leopoldo, y eso es por las razones que este curso se ha hecho el año pasado, y por lo que además el lunes va a haber una mesa redonda sobre el REF, que estará también el profesor Clavijo y que espero que sea interesante. Yo creo que no le hemos dado importancia al REF. No ha tenido la importancia, o no se la hemos sabido, no a las instituciones, sino a la sociedad tampoco. La gente al REF no le ha dado ninguna importancia, no hemos sabido transmitir la importancia que tiene eso para el desarrollo de Canarias, creo que ha sido un fallo general. Hombre, si hasta el Tribunal Constitucional se equivoca a veces, si se toca la Constitución, por forzarlo un poquito no creo que pase nada, ¿no? La adicional tercera está muy bien y lo deja clarísimo, pero si cada vez que hay que demostrar al Tribunal Constitucional que está clarísimo, hay que llamarlos a ustedes, pues entonces ponerlo un poquito más claro ahí para que no haya duda, a lo mejor queda bien haciendo referencia al estatuto o alguna cosa. No, pero es que lo que eso es una, por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de que no es necesario el anclaje en la Constitución, estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia jurídica. Es decir, para nosotros el derecho, tanto para el profesor Génova como para mí, evidentemente el derecho no es simplemente la ley. Nosotros efectivamente nos hemos marcado y nos han marcado, por lo menos a mí, y yo se lo he transmitido al profesor Génova, la influencia de Santi Romano. El derecho no es simplemente la ley. La ley vienen los principios, vienen justamente la historia, vienen las instituciones, que todo ese conjunto es lo que determina cómo nos tenemos que relacionar los hombres en la sociedad. El derecho no es otra cosa que el conjunto de relaciones entre hombres que la sociedad, es decir, la sociedad, no el poder, la sociedad establece como necesaria. Y las leyes jurídicas son tan exactas,
exactas como las leyes, concretamente matemáticas, o como las leyes de la física. A ustedes les pueden parecer una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es así. Si yo soy dueño de una cosa, lógicamente tengo unas facultades, y esto es así. Lo que pasa que últimamente en la Facultad de Derecho ha llegado concretamente el caos en el pensamiento jurídico y se reduce todo, lógicamente, a cuestiones de interpretación. De ahí la inseguridad jurídica que tenemos en este momento. La inseguridad jurídica es porque hemos llegado a la auténtica locura. Es decir, si ustedes leen determinadas sentencias, lógicamente verán que no hay razonamiento jurídico. Hay una copia de una sentencia, de otra sentencia, de otra sentencia, y al final, fallo. Y es, lógicamente, un declive de la ciencia jurídica, que es lo que está ocurriendo, porque el derecho es necesario. Y si justamente Canarias tiene, José Carlos, un régimen económico fiscal, es precisamente porque tiene esa institución un núcleo que es lo que ha constituido el REF. Y esto lo captamos nosotros a través de la razón, estudiando efectivamente cómo se ha ido conformando históricamente, que es lo que yo he tratado de hacer esta tarde, ¿no? Y muy brillantemente, por cierto. Don Antonio Macías. Bueno, yo quisiera nada más que en primer lugar felicitar a Paco, pero quisiera también recordar dos cosas. Quisiera también recordar dos cosas. La primera, ¿recuerdas, Paco, cuando se hizo el REF en el 72, las manifestaciones que se hicieron en toda Canarias defendiendo el REF? ¿Te acuerdas? En San Acuerdo Sofé, ¿te perfectamente. acuerdas? Y ahora no se mueve nadie. Nadie. Es una cosa increíble, ¿eh? Increíble. En el año 72 se movilizó toda la sociedad defendiendo el REF. Y ahora no se mueve nadie. Eso demuestra dos cosas. Primero, que tenemos una clase política impresentable, y lo voy a decir claramente. Y la segunda cuestión es que tenemos una clase empresarial que no tiene un horizonte claro en su concepción de cuál es el papel del derecho desde el punto de vista de la configuración de una economía. La segunda cuestión es que el REF económico y fiscal, en fin, tiene un articulado, tiene unas disposiciones, pero responde a un sentido isleño muy concreto, y es que nuestra economía, secularmente, durante siglos, necesita un ropaje fiscal, un ropaje jurídico fiscal apropiado a su propia dinámica productiva. Esa es la idea fundamental del régimen económico y fiscal del archipiélago. Luego se configura y se viste con diferentes ropas a lo largo de todos los siglos, pero la idea fundamental es que desde el siglo XVI este archipiélago ha tenido una economía que requiere para su propia dinámica, para su propio crecimiento, un ropaje fiscal apropiado a ella. No somos Extremadura, no somos Castilla, somos algo diferente. Y por lo tanto, y esto no significa que tenemos privilegios, esto no significa que tenemos, digamos, excepciones. Muchas veces, ¿te acuerdas lo que siempre hemos hablado de que si son unos privilegios que da la corona? No, mire usted, no se trata de eso. Se trata de que nosotros estamos inmersos en un escenario atlántico con una economía específica y necesitamos un ropaje propio que se articula en diferentes momentos, con diferentes ropas, con diferentes, digamos, aspectos jurídicos, ¿no? Pero la idea central, esa es la que es el régimen económico y fiscal. Una idea propia, una idea que está presente en todo el pensamiento económico isleño desde el siglo XVI hasta hoy, y que desgraciadamente nuestra clase política y nuestra clase empresarial ha perdido el norte de esa historia. Y nada más. Muchas gracias, Paco, por la conferencia. Yo, y ya... ¿alguna pregunta más? No, yo sí. Hay una cosa que sí me ha dejado a mí meditando. El cambio de concepto de la institución. El matrimonio, la Constitución lo protege. Pensábamos que era entre un hombre y una mujer, pero como se cambia el concepto de la institución, ¿pero quién cambia el concepto de la institución? La sociedad. Por eso la mutación institucional. La sociedad. O sea, la sociedad puede decir que la universidad es una institución que no es la que es ahora, sino cambiarla. La sociedad. Y la nación la puede cambiar la sociedad. No la puede. No le dé vuelta a las cosas. No, es duda. Lo que estoy indicando es que lógicamente las instituciones efectivamente pueden mutar. Y esto no significa que
lógicamente, se rompa la Constitución. Esta es la idea. Y es la idea que está manteniendo, yo creo, de una manera muy inteligente, justo Herrero de Miñón. En este momento en España, plantear una reforma constitucional, si no hay efectivamente un consenso político, significaría, lógicamente, la ruptura del Estado. Sin embargo, sin llegar a esto, cambiando la interpretación, porque ha cambiado. España, el Estado de la Autonomía que nosotros votamos en la Constitución de 1978 no tiene nada que ver con el Estado de Autonomía actual, que tiene más del Estado federal. Y, por tanto, interpretando las competencias, que es lo que decía Herrero de Miñón, efectivamente podríamos salir de esta crisis. Igual que se salió concretamente de la crisis del matrimonio homosexual, puse el ejemplo porque yo creo que es ilustrativo. Evidentemente la sociedad ha cambiado, lo que era como se interpretaba el artículo X de la Constitución, no me recuerdo la redacción, si era hombre o mujer, o mujer y hombre, o lo que sea, pues justamente cambiando la interpretación de ese artículo, se llegó concretamente a una solución de un conflicto social. ¿Esto qué es? ¿Se ha vulnerado la Constitución? No. Lo que ha habido una mutación institucional a la hora de interpretar la Constitución. Y esto es lo que ocurrió en Canarias, por eso lo puse con el tema de la franquicia aduanera. La franquicia aduanera ha formado parte de la historia del régimen fiscal de Canarias. ¿Se vulneró la Constitución entrando a la Unión Aduanera? Yo creo que no. Y por eso, lógicamente, la tesis que yo he defendido es que ha habido una mutación institucional a la hora de interpretar justamente lo que constituye el núcleo del REF. Esto es lo que es, y es una figura frecuente en el derecho constitucional europeo. Y Herrero de Miñón, que está muy formado en todo lo que es el derecho alemán, evidentemente hizo esto y para mí me pareció muy inteligente, en vez de entrar en todo este estado de nación de naciones y toda esta locura que nos puede llevar efectivamente a nada y no resolver el problema de la incardinación de las comunidades autónomas dentro del Estado de la Autonomía. Yo, de todas formas, con esto de la mutación de las instituciones... Institucional no me quedo tranquilo, pero, en fin, confío en ti. Vale. Bueno, en este salón, en esta casa, todo el mundo recuerda algún día importante porque se han dado conferencias muy importantes. Yo recuerdo que un compañero que murió hace poco me decía: hombre, ¿estás en la económica ahora? Sí. Ahí mi padre dio la conferencia más importante de su vida. Todo el mundo recuerda días importantes por conferencias que se han dado aquí. Yo creo que hoy es un día que vamos a recordar. Muchas gracias, don Francisco.